noche del Señor. Es para mí un privilegio maravilloso estar aquí en esta noche y hay un ambiente tan lindo del Señor, tan precioso, tan deleitoso, tan agradable. ¿Cómo más podríamos decir? Los amigos que nos escuchan a través de la radio o el internet pueden olfatear lo que aquí se experimenta. Pero oiga, estar aquí y vivir la experiencia de adoración es algo que no se puede expresar. Es un tiempo lindo, glorioso, maravilloso. Y mientras adorábamos, yo me miraba frente a la inmensidad de Dios. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es el Señor que nosotros tenemos! Y viendo mi imperfección, mi pequeñez, mis limitaciones, oiga, qué misericordioso es Dios. Y qué privilegio me da en esta noche de estar aquí en este altar y disfrutar estar con ustedes. Es para mí motivo de regocijo, de gozo, de alegría. Y queríamos considerar algo de la palabra del Señor y me gustaría que me acompañaran a la carta de Primera de Pedro, capítulo 5. Poderoso es el Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, en esta hermosa noche queremos considerar unos versos. Dios es maravilloso, es precioso. Estar en la iglesia es un privilegio que nos da el Señor. Pero más que estar en la iglesia, ser iglesia del Señor es un privilegio poderoso. Dice la palabra del Señor: del verso 6 en adelante del capítulo 5 de Primera de Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hoy nos gustaría tocar un poquito esta hermosa carta en la cual el apóstol Pedro, a una comunidad cristiana que vivía tiempo de angustia y de persecución. Creyentes que habían sido difamados, calumniados, maltratados, atormentados, encarcelados, despojados de sus propiedades. Y esta carta, que es una de exhortación y de aliento, Pedro escribe para la comunidad cristiana en una vasta región: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, alrededor de 800,000 kilómetros cuadrados. Y aunque muchos creen que no fue escrita por Pedro y que su nombre es un seudónimo que usa el autor para darle autoridad apostólica a este escrito, otros concluyen que Pedro sí es el autor y que el documento demuestra o da muestra de su uso como uno de los documentos de principios de la iglesia. Los cristianos sufrían todo tipo de vejámenes,
eran considerados un movimiento de mala reputación. Eran considerados una secta llena de malas costumbres y prácticas libertinas. Se dice que andaban en borracheras y orgías, que su intención era desestabilizar el Imperio Romano, que eran gente dada a las supersticiones y a todo tipo de perversiones, que habían afectado a un vasto grupo de personas. Esta secta, que se originó en un criminal llamado Christus, oiga, se le acusaba también de canibalismo, y cualquier cosa que pasaba en el Imperio Romano se le achacaba a los cristianos. Oiga, la vida cristiana no está exenta del sufrimiento, no está exenta del dolor, no está exenta, oiga, de situaciones que nos pueden parecer injustas. Pero la carta del apóstol Pedro a esta comunidad de creyentes es una carta en la cual él les dice a los creyentes que aprendan a ver el sufrimiento cristiano como una bienaventuranza o como una dicha. Y no es un juego de palabras, ni tampoco es un juego mental el que quiere realizar el apóstol Pedro con aquella comunidad cristiana. No, el cristiano, oiga, tiene que ver el sufrimiento más allá de las circunstancias, ver la mano de Dios obrando, la mano de Dios trabajando, la mano de Dios formando. Mire, un cristiano es un hombre para quien Dios y Jesucristo son supremos en su vida, más allá del sufrimiento. Para él la relación con Dios en Cristo es el valor supremo. Ahora bien, si el corazón del ser humano está puesto en las cosas terrenales, en las posesiones, en las comodidades, cuando éstas desaparecen, oiga, su vida se destroza, se le mueven los pies y el sufrimiento es inmensamente grande. Ahora, el hombre que le concede a Cristo el lugar de privilegio en su vida, mire, si lo más precioso para él es la relación con Dios, eso sería algo que nunca podría ser arrebatado. Oiga, nada lo podría separar de ello. Como dice Pablo, ¿qué nos separará del amor del Señor? Por eso nosotros, oiga, entendiendo que el sufrimiento es parte de la vida y que no solo sufre el que no tiene al Señor, sino también los que tienen al Señor. Eso de vender la idea de un cristianismo falto de sufrimiento, oiga, es un cuento de hadas, es un cuento ficticio, porque si algo dijo el Señor es que en el mundo tendríamos aflicción. Cuando un cristiano sufre por Cristo, ciertamente, oiga, está demostrando su lealtad a Cristo y está siendo partícipe de sus sufrimientos. Cuando un cristiano haciendo bien recibe el mal, es bienaventurado porque está siguiendo las pisadas de su maestro. Y es difícil, y es duro, pero la vida cristiana, hermanos, exige la más alta calidad de vida. ¿Por qué? Porque costó la sangre del Hijo de Dios. Y yo creo que este año, aunque ya estamos prácticamente para comenzar marzo, un mes importante, se ve el cumpleaños Nestalí, cumpleaños, muchas personas por ahí. Yo creo que es tiempo de comenzar con el pie derecho, entendiendo quiénes somos y a dónde vamos. Y si comenzó el año y no has hecho los reajustes, las famosas resoluciones, es noche para decirnos: el Señor se merece lo mejor de mí. No solo el Señor se merece lo mejor de mí, mi prójimo se merece lo mejor de mí. Mi familia se merece lo mejor de mí. La vida se merece lo mejor de mí.
Jesús no dijo que sería fácil. En un momento le dijo a sus discípulos: os envío como a corderos en medio de lobos. Ahora, el llamado, hermanos, es a ser fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Conocer el sufrimiento como una bienaventuranza. Y en estos versos del capítulo 5 se encuentra lo que dicen los comentaristas se llaman las leyes de la vida cristiana. Pedro habla en imperativos, estableciendo ciertas leyes para la vida de cada cristiano. Y número 1 dice: humillaos. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Miren, la humildad cristiana es característica de vida. Jesús dijo: aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Oiga, la poderosa mano de Dios es una frase común del Antiguo Testamento. Por ejemplo, para hablar respecto a la liberación del pueblo de Egipto, se habla de que con mano fuerte los sacó el Señor. La mano del Señor fue la que los sacó. La idea de que la poderosa mano de Dios esté en el destino de su pueblo, si ellos humildemente han aceptado, oiga, ser conducidos por ella. La poderosa mano de Dios no es para enseñarle el mollero de Dios, aunque el mollero de Dios debe ser grande, yo. La poderosa mano de Dios es para guiarnos. Y en la oración de Jabes, cuando hace esa oración espectacular que todos utilizamos en ocasiones como modelo, él dice, oiga, él pide que la mano del Señor sea con él para que no me dañe. Oiga, eso es tener un corazón humilde. Dice: Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, prospérame, ensancha mis estacas, pero que tu mano esté conmigo. Que tu mano sea la que me guíe. Oiga, el que sigue a Cristo entiende que en cada experiencia de la vida, sea buena o sea mala, la poderosa mano de Dios está en el timón de la misma. El brazo de Dios, dice la Escritura, que no se ha cortado. El brazo de Dios sigue manifestando su poder, sigue guiando, aun cuando veamos que llueve y llueve y no escampa. Así que procura tener un corazón humilde, porque a su tiempo Él os exaltará. Mire, el que viva buscando la exaltación, vivirá momentos de humillación. Él es quien se encarga de promovernos. Él es quien se encarga de ponernos, oiga, en alto. La humildad es la característica principal que debe de adornar la vida del creyente. Y continúa hablando el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de los suyos. Oiga, ese es uno de mis versos favoritos de la Escritura, porque Él tiene cuidado de los suyos, echando todas nuestras cargas sobre Él. Entender que la mano de Dios está con nosotros, oiga, es vivir tranquilo, conociendo que el Señor cuida mi entrada y mi salida. Es conocer que Él cuida mi despertar, mi acostar. Oiga, la ley de la serenidad cristiana. El cristiano tiene que dejar todas sus ansiedades en las manos de Dios. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Jesús dijo: no os afanéis por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Él tiene cuidado de nosotros. Como dice Pablo en ese verso extraordinario de Romanos, capítulo 8, verso 32. Oiga, este es un verso que habla de lo macro, de lo grande del amor de Dios. Este es un verso que me hace pensar en lo insignificante que me provoca a mi ansiedad, cuando la Biblia dice que aquel que nos dio a su Hijo unigénito no nos dará con Él
todas las cosas? Si nos dio a su Hijo unigénito, si nos dio lo más valioso, lo más costoso, lo más precioso, ¿qué no te puede dar que sea efímero, pasajero, que tú necesites? Oiga, si estamos seguros que Él cuida de nosotros, entendemos que la vida no está para destruirnos, sino para formarnos. Entendemos que la vida está, oiga, para producir algo positivo en nosotros, porque no hay nada ajeno de nuestra vida que no esté Dios trabajando en ello. Y si Él está trabajando con nosotros, ojalá el año que pasó, y si no ha pasado, que se lo lleve febrero, entonces se lleve la ansiedad, se lleve las preocupaciones excesivas, las preocupaciones que no te dejan dormir, el afán desmedido que no te deja ser feliz y disfrutar de lo sencillo de la vida, el afán y la ansiedad que no te permite aprovechar y ver un atardecer, la hermosura de la creación de Dios, la belleza de nuestro Puerto Rico, de nuestro país. ¿Por qué vivir en ansiedad? ¿Por qué vivir en afán si Él cuida de las aves, si cuida de los lirios del campo, que tienen un propósito más limitado en la vida, cuanto más nosotros que tenemos un propósito eterno para la gloria de Dios? Y entonces continúa diciéndoles: sed sobrios, sean prudentes, practiquen el dominio propio, practiquen el autocontrol, la capacidad de dominar las pasiones. No se dejen llevar por las presiones de la gente. No contesten con maldición a quien le maldice. No dejes que te pongan la pajita en el hombro para, oiga, entrar en una pelea. Sed prudentes, sed sobrios. Los errores más grandes de la vida la gente lo comete, oiga, cuando no tiene autocontrol, cuando se sale de sus casillas, cuando dejan que la ira, oiga, ocupe su mente y su corazón. Hay que tener autocontrol. Velad, estad alerta, manténganse despiertos. Mire, dejar las ansiedades no significa sentarnos a no hacer nada. Oliver Cromwell, un lord coronel inglés que lideró fuerzas militares en el 1643 al 1644, decía a sus soldados: confíen en Dios, pero mantengan seca la pólvora. Confíen en Dios, pero oiga, velen, tengan ojo avisor. Mire, la confianza y el esfuerzo tienen que ir juntos. Pedro sabía cuán dura era esa vigilancia. Pedro, cuando habla aquí de velar, de vigilar, de estar alerta, tuvo que haber recordado Getsemaní, cuando allí se durmió con Jacobo y Juan, cuando allí no pudo velar ni siquiera una hora, cuando Jesús le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. La vida cristiana es hermosa. Dios nos ha otorgado dones maravillosos, pero los dones de Dios, oiga, no quitan la responsabilidad personal que tiene cada creyente. Aleluya, gloria a Dios. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios, pero la vida cristiana es un constante vigilar, es un constante esfuerzo. Oiga, el llamado de Josué es que estaré contigo todos los días de tu vida, pero esfuérzate, 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 esfuérzate. Y se lo dice con 9 o 10 veces. Hay que esforzarse, hermanos, en la vida cristiana. Este es un tiempo para confiar, pero es un tiempo para esforzarse.
Es un tiempo para correr la milla extra. Oiga, es un tiempo para que ese dicho popular de a Dios rogando y con el mazo dando, lo cumplamos en nuestra vida. No podemos dejar todo, oiga, en las manos de Dios, porque si Dios lo fuera a hacer todo, ¿para qué nos dotó de dones? ¿Para qué nos dotó de capacidades? ¿Para qué nos dio entendimiento? ¿Para qué nos dio racionalidad? Habla de la ley de la resistencia cristiana. Pero antes de la ley de la resistencia cristiana, hablando acerca del trabajar o esforzarnos, un hombre llamado James Corbett, campeón de peso pesado, le preguntaron ¿cómo te convertiste en campeón del mundo? Y sencillamente él dijo, la forma en que me convertí en campeón fue peleando un round más. Cuando ya no podía, cuando ya se me hacía difícil, tomaba la decisión de que voy a pelear un round más. Hermanos, la vida está difícil. A lo mejor te han golpeado mucho, pero oigan, la vida te exige un round más. La vida te exige que no te detengas. La vida te exige que sigas perseverando. La vida te exige que sigas en constancia. La perseverancia, la persistencia es algo en la vida del creyente que no puede ser sustituido por nada, ni en la vida de nadie. Ni el talento, hermanos, ni el ingenio, ni la educación pueden suplantar la perseverancia. Porque puede el hombre tener ingenio, puede el hombre tener educación, puede el hombre tener talento, pero si a la hora de la verdad ser constante y perseverante no está en su haber diario, de nada sirve, oiga, todo el talento, de nada sirve toda la educación. Hay que pelear un round más. Así que la ley de la resistencia cristiana es que el enemigo de las almas, o el diablo, o el tentador, o como usted le quiera llamar, el acérrimo enemigo de los cristianos, el que hace que los seres humanos, oiga, si le dan el timón de su vida, vivan de espalda totalmente a Dios. El que provoca al hombre a romper toda regla, el que hace que el hombre, oiga, se deshumanice y quiera vivir en sus más bajos deseos y pasiones. Nuestro adversario, nuestro oponente o contrario, dice el escrito bíblico que anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien despedazar, a quien romper, a quien arruinar. Oiga, él tiene agenda en contra nuestra. ¿Cuánta gente se ha dejado devorar? ¿Cuántos no han podido ver detrás de un conflicto familiar, detrás de un desacuerdo, detrás de un altercado? Como dice nuestro hermano pastor Elías Rodríguez, oiga, pezuña nauseabunda de Satanás, el rabo escondido de Satanás trabajando. Él quiere destruirnos. Y él es sutil. Y cambia las verdades por medias verdades. Lo blanco o negro lo torna grisáceo o confuso. Y el llamado de Pedro es a resistirle. Y a resistirle firmes. Y la firmeza es vital. El no doblegarnos ante la tentación. El no doblegarnos ante la tenacidad del ataque. Santiago 4, cuando habla acerca de esto, en el verso 7 dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Oiga, como cualquier cobarde que se retira cuando valientemente se le resiste, él tendrá que huir de nosotros. El ejemplo claro es de Jesús ante la tentación. Así que él huye de quienes se le resisten.
Así que no permitas que el enemigo te coja de mango bajito. Resístele con el poder de Dios, resístele con las herramientas que Él te ha dado. Ponte la armadura cristiana y vence. No ignores sus maquinaciones. Y claro, nosotros no utilizamos mucho esta cuestión de hablar del diablo, porque la gente también mete al diablo en todo cuando toma malas decisiones. Pero no podemos ignorar sus maquinaciones y que Él está tratando, oiga, de desembancar y de tratar de deshacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Al cual resistid, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos somos tentados, todos somos perseguidos. Todos padecemos luchas. No pensemos como Elías, cuando dijo: aquí estoy solo, el único que he quedado soy yo. Aquí no hay nadie conmigo. Hay persecución, oiga, seria, difícil, que viven nuestros hermanos cristianos fuera de Puerto Rico, en diferentes iglesias, en los países europeos, en los países asiáticos. Oigan, nuestros hermanos creyentes pasan situaciones difíciles y con su vida muchas veces tienen que defender la fe y tienen que pasar años en la cárcel. Del verso 6 al verso 11 de este pasaje bíblico, aquí se encuentran, como diría Charles Spurgeon, que lo dirá mejor que yo, el príncipe de los predicadores, lo que él denomina las 4 joyas, las 4 bendiciones o las 4 piedras preciosas para, oiga, comenzar con el pie derecho. Bendiciones que otorga, bendiciones que da, bendiciones que regala el Dios de toda gracia. Son 4 joyas resplandecientes colocadas sobre un negro paño de realce. Hermano, es importante que tú entiendas en esta noche que Dios te ha preservado para bendecir la vida de otros. Que tú estás aquí y no has sucumbido ante las dificultades. Que tú estás aquí hoy no por accidente. Tú estás aquí porque Dios te ha preservado para bendecir la vida de otros. Y es interesante porque estos versos son la oración de Pedro por sus hermanos. Y oiga, el líder cristiano, el pastor o el apóstol o el ministro, no solo debe cumplir con llevar la voz de Dios a la iglesia o a los hermanos. Parte de su función es fungir como sacerdote, es llevar la voz del pueblo delante de Dios, es orar por la congregación, es pedir la bendición de Dios para sus hijos espirituales. Y la oración de Pedro es una oración llena de buenos deseos al Dios de toda gracia, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo se lo debemos a Él. Ese cántico extraordinario, todo se lo debo a Él. Oiga, mi casa, mi familia, mi sustento, todo se lo debemos al Señor. ¿Contaste las bendiciones de Dios este día? ¿Contaste las bendiciones de Dios la semana pasada? ¿Has contado las bendiciones de Dios en tu haber cristiano, en tu peregrinar? ¿Cuán desnudo llegaste a la casa de Dios y cuántas bendiciones hoy posees, recibes, tienes, porque Él es el Dios de toda gracia? Las joyas, la perfección, la afirmación, el fortalecimiento y el establecimiento sobre un paño negro de realce, que puede llamarse dolor, que puede llamarse sufrimiento, que puede llamar sobre el sufrimiento,
está la gracia de Dios. Porque sus bendiciones no niegan el sufrimiento. Y Pedro dice que Él los perfeccione, o Él los restaurará o restaure. Y el término es cartarisein, que quiere decir soldar una fractura, que significa proveer aquello que falta. Dios proveerá aquello que falta en nuestro carácter. Oiga, pídale en esta noche que Él te perfeccione, que Él te restaure. Él puede corregir la debilidad y otorgar una grandeza, oiga, una grandeza que ahora no existe. Así que no importa cuán débil te puedas sentir, no importa si estás arrastrando los pies en la vida cristiana, hoy queremos orar para que este año Él te restaure, Él te perfeccione. Este término se usa para dar a entender la reparación de un objeto que ha sido, oiga, deteriorado por el uso. La armadura desgastada. Él sabe restaurar. Él sabe corregir las fracturas. Él sabe corregir lo que se ha roto. Y oigan, las cosas que se han roto o han sido reparadas, de la única manera que podemos nosotros determinar que han sido arregladas es cuando vuelven a la funcionalidad. Es cuando vuelven a ejercer aquello para lo cual Dios le levantó. Yo no sé aquí quién carga heridas de su pasado, quién fue un líder en el pasado dentro de la iglesia, quién tuvo un ministerio y hoy está viviendo tiempo de dolor, de angustia porque algo se rompió. El Dios que restaura está aquí en esta noche para devolverte la funcionalidad, para que puedas ejercer el ministerio para la gloria de Dios. Todos estamos en la rueda de Dios, siendo moldeados, siendo formados. La obra que comenzó en nosotros, la obra que Él comenzó en nosotros, la va a terminar, la va a perfeccionar. Oiga, Él no ha concluido con nosotros. Él apenas comienza. Usted sabe lo que es una pintura a medio terminar. Usted sabe lo fea que se ve una obra paralizada. Usted ha visto los elefantes blancos o edificios a medio construir. Imagínese a Dios que comenzara a esculpir un ser perfecto y no lo terminara. Dios no se ha aburrido contigo. Dios no se cansó de trabajar contigo. Dios no está trabajando con otro y se olvidó de ti. Él sigue trabajando con su cincel. Él sigue formando en ti el carácter. Oiga, le toma tiempo. No se hace de la noche a la mañana. No lo logra con chasquido de dedos. Lo logra en el caminar, en el transitar de tu vida. Dios te va formando. ¿Ha dejado Dios algo incompleto en su obra? ¿Ha dejado Dios a medio terminar alguna vez? ¿Ha visto usted alguna vez alguna flor, creación de Dios, que Dios dejó a medio pintar? Que Dios dejó a medio hacer. Ahora recuerde que esta joya está sobre el paño negro del sufrimiento. Está sobre el paño negro del dolor. Acuérdese que somos perfeccionados en el fuego. Y le dice el apóstol Pedro, esto será después que hayas padecido por un espacio de tiempo. Y no solo le dice que sean perfeccionados, también dice que sean afirmados o consolidados. Y el término es esterixein, hacer tan sólido y tan fuerte como el granito. ¿Usted sabe lo que es un tope de granito? Y a los que somos más jóvenes, tan fuertes como el adamantium. ¿Saben lo que es el adamantium, verdad? Wolverine. El metal que le pusieron a Wolverine. Un metal que no se rompe. Oiga, el sufrimiento
abatimiento corporal y la tristeza de espíritu hace una de dos cosas: o que el hombre sufra un colapso, o que emerja con un sólido carácter. Hay un dicho por ahí que dice que lo que no me mata me hace más fuerte. Oiga, solidificarse. Que este año sea un año donde te puedas solidificar, afirmar en Dios. Oiga, hay que dejar el entra y sale. Hay que dejar el vengo o voy. Hay que dejar el estoy o no estoy en el Señor. Hay que tener los pies, oiga, sólidos en Él. Que no seamos como el arco iris, que al no estar afirmado se desvanece. Que no seamos como la flor del campo, que no seamos como el rocío, oiga, que temprano, oiga, se evapora. Que nuestro carácter no sea como las letras escritas en arena, sino que sean como las que están escritas en la roca. Que nuestra vida entera esté afirmada, oiga, de tal manera, esté fijada de tal forma, que todas las huestes del infierno, que todas las tormentas de la vida sean incapaces de conmoverlas. La Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que independientemente seamos jóvenes o seamos viejos, tenemos que ser afirmados en Dios. Oiga, los que son afirmados, no hay que volverlos a la leche, porque son capaces de la vianda. Que seamos afirmados para no dudar. Que seamos afirmados para no cavilar en dos pensamientos. Que no seamos como el hombre que presenta Santiago cuando habla del hombre de doble ánimo, o el hombre irresoluto, o el hombre que no está resuelto, que es inconstante en todos sus caminos. Pero solo se obtiene después de padecer por un poco de tiempo. Solo se nutre nuestra firmeza, oiga, con los vientos, con las tormentas, con los terremotos. La estabilidad del árbol se mide, oiga, por lo profundo de sus raíces. Que os fortalezca. El término estenón, llenar de fuerzas, o robustecerse, o crear músculo, oiga, o equipar para el servicio activo. Mire, el viento apagará una llama débil, pero también avivará la llama fuerte y la convertirá en creciente fuego. Asimismo ocurre también con la fe. Seamos fortalecidos. Oiga, es año de crear molleros, de hacer ejercicio, de ponernos fuertes. Es año de aprovechar el tiempo en la fe. Es año de ejercitarnos para la piedad. Es año de que nosotros hagamos nuestra parte con nuestras disciplinas espirituales, con la lectura bíblica, con la oración, con la búsqueda del Señor. Es la manera de crear molleros. Es la manera de crear fuerza. Es la manera de crear musculatura. Que Él también nos establezca temelión, que quiere decir poner los fundamentos, cimentar. Y esto nos hace recordar la parábola de los constructores. ¿Se acuerdan de esa parábola del oír y el hacer? Del que hizo su casa en la arena, pero de aquel que ahondó y cavó y puso el fundamento en la roca. Mire, cuando la vida se desploma, es cuando también descubrimos qué cosas son simples decoraciones y cuáles son las cosas básicas y las cosas esenciales.
Cuando la vida se nos torna difícil, cuando nos mueven el piso, es que, oiga, nosotros podemos evidenciar la fe que decimos tener, la fe que nosotros cantamos, la fe que nosotros vociferamos, la fe que dice: soy tuyo, Señor, y hago lo que tú quieras, y voy donde tú quieras, y mi tiempo es tuyo, y mi talento es tuyo. Cuando la vida nos estremece, hermanos, es el tiempo de nosotros decir y afirmar: oiga, ¿qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, persecución, peligro, espada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Porque dice Hebreos que no somos de los que retroceden para perdición, que no somos, oiga, de aquellos que se acobardan en el camino. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que es noche para no detenernos, es noche para seguir peleando. Oiga, no te detengas porque eres vencedor. Haz uso de esos dones de gracia que te da el Señor. Haz uso, oiga, de esa fortaleza, de esa bendición del Dios que te perfecciona, del Dios que te establece, del Dios que te cimienta, del Dios todopoderoso, oiga, que tiene las herramientas para que podamos funcionar y para que podamos vencer. Del Dios que tiene las herramientas, oiga, y que le dio la capacidad a los hombres, muchos de ellos que fueron martirizados, de ir cantando a la hoguera, de ir alabando a Dios al martirio, de ir al Coliseo romano bendiciendo el nombre de su Señor y sintiéndose como, oiga, como personas privilegiadas de defender la fe con su vida. La fe cristiana demanda gente, oiga, demanda gente con convicciones profundas. Hoy más que nunca es tiempo de que los cristianos, oiga, nos paremos firmes, estemos bien cimentados y establecidos para defender la fe. Hoy es tiempo importante y suficiente para que los cristianos hoy, oiga, no le demos la oportunidad a la gente que no conoce al Señor de que piensen, oiga, que este camino es cualquier cosa. No, este camino es un camino hermoso, poderoso, que costó la sangre del Hijo de Dios y lo valoramos. Y para nosotros es importante permanecer en Él, porque Él nos da todas las cosas que nosotros necesitamos. Y yo quiero terminar con algo que leí acerca de la formación de un discípulo. Y dice así: cuando Dios quiere instruir a un hombre, entusiasmar a un hombre y equipar a un hombre, cuando Dios quiere moldear a un hombre para que haga para él una parte más noble, cuando Él desea de todo corazón formar a un hombre tan grande e intrépido que todo el mundo se asombre, entonces observe los métodos de Dios, contemple sus caminos, cómo Él perfecciona implacablemente a aquel a quien ha elegido majestuosamente, cómo lo golpea y lo hiere, y con golpes poderosos lo convierte, dándole formas que solo Dios mismo puede entender. Aunque el hombre esté llorando, alzando su mano en que suplica, Dios tuerce, pero nunca quiebra. Cuando se propone el bien del hombre, cuando Él usa al que elige y con cada propósito Él funde el hombre con el hecho y el hecho con el hombre, como cuando Él empezó. Cuando Dios demuestra su esplendor, el hombre descubre qué es lo que Dios se propone. Él tiene propósitos con nosotros, más allá de lo que nosotros podemos creer y entender. Oiga, a lo mejor cuando le dijeron de la fe cristiana, no le dijeron del sufrimiento, pero es mejor sufrir con Cristo que sufrir sin Él. Dios le bendiga y Dios le guarde.